Hola a todos y a todas, estamos en nuestro segundo programa online desde la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, transmitiendo hacia los trabajadores que en un porcentaje importante hoy se hayan confinados en sus hogares, laborando en condiciones radicales diferentes a las que vivíamos antes de la cuarentena. Para empezar voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a presentar a los invitados que tenemos en este conversatorio. Muy interesante, ¿ya? Es importante que ustedes nos sigan a través de Facebook y a través de Twitter, ¿ya? El link que aparece desde arriba y los vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales para que también inviten a los demás compañeros y trabajadores a participar de este interesante conversatorio. Las cosas están cambiando estructuralmente a una velocidad inimaginable, lo que provoca también cambios en nuestras relaciones sociales, familiares y laborales, que enfrentamos con muchas interrogantes, pues el futuro inmediato depara mucha incertidumbre. Confinados en nuestras casas se da un fenómeno contradictorio. La tecnología permite estar conectados a un tiempo virtual más inmediato. Podemos conversar con un amigo en China o en Estados Unidos, vernos las caras, solo a través de nuevas plataformas surgidas en medio de esta crisis, que si bien existían, eran muy poco usadas. Y hoy las utilizamos varias veces durante el día. Es la maravilla de la tecnología que también tiene su lado negativo. Estamos permaneciendo más tiempo de lo normal bajo la presión de las redes. Con muchos compañeros ocurre que nos estamos desconectando a veces desde las 10 de la tarde, desde las 10 de la noche, y eso es grave para nuestra salud y para nuestros intereses, y para nuestras familias, ya que surgen otros problemas derivados de tanto tiempo en el computador. Estamos hoy con tres grandes dirigentes con los que conversaremos del trabajo en tiempos de pandemia, de la adaptación a las nuevas relaciones laborales online. Tengo aquí a Claudia Baeza. Ella es la presidenta del sindicato Vicevida, es ingeniera en sistemas de la Universidad Federico Santa María y lleva más de 10 años como dirigente sindical. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes, un gusto estar acá compartiendo y debatiendo este tema. Excelente. También tenemos a Pablo Hidalgo, periodista y presidente del sindicato Banco BCI, con una experiencia de más de 8 años en el sindicalismo. Hola Pablo, bienvenido a este conversatorio. Hola Manuel, hola Claudia, hola Yorka, gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí viéndonos y escuchándonos a través de las redes sociales. Excelente. Y también tenemos, como nombró ya Pablo, a Yorka Delgado. Ella es secretaria del sindicato HDI Seguros, compañía internacional y líder en el campo de los seguros. Yorka lleva ya 3 años en el sindicalismo y tiene en su experiencia una huelga que de alguna manera consolida su convicción por la causa sindical. ¿Cómo estás, Yorka? Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Manuel. Estoy muy contenta, la verdad, de estar el día de hoy en este conversatorio tan importante, un tema súper complejo en este momento. Solo un detalle, soy la tesorera del sindicato. Ah, ¿verdad Solo que hubo eso. elecciones? Hubieron elecciones y ahí cambiaste, bueno, pero del sindicato HDI, ¿ya? Y bueno, me presento. Yo soy Manuel Garcés, presidente del sindicato Banco Vice, y en esta oportunidad soy un panelista y al mismo tiempo conductor de este programa conversatorio que tenemos preparado para ustedes, ¿ya? Entonces vamos a empezar con alguna ronda de preguntas. Aquí mis compañeros van a interactuar y también vamos a dejar un espacio para responder algunas dudas, consultas que tengan ustedes a través de Facebook o Twitter y la hagan llegar a través de estas redes sociales, ¿ya? ¿Cómo ha afectado la relación laboral estando confinado en la casa? ¿Qué costos has visto aparecer que antes no tenías? No me refiero solo a lo económico, como mayor gasto en alimentación, electricidad, sino al ambiental, es decir, lugar para trabajar, computador, luminosidad. ¿Cómo lo han enfrentado tus socios o tú, Claudia, en tu sindicato en sí? Bueno, Manuel, es una pregunta bastante interesante porque hoy por hoy estamos enfrentando una pandemia que tiene a muchos trabajadores realizando una nueva forma de trabajo, como es el teletrabajo, que nos cayó
de imprevisto y nos tuvimos que adaptar rápidamente a todo lo que está pasando. No obstante lo anterior, hoy tenemos que ponernos en todos los casos respecto a cómo nosotros nos adaptamos a esta nueva forma, cómo con nuestras familias vamos compatibilizando los tiempos y vamos solventando cosas que antes finalmente no teníamos en la mente. Como dice muy bien tu pregunta, el tema no es solo económico, sino que es emocional. Hay un tema ambiental que hay que tratar diariamente. La gente que tiene hijos, las mujeres que no tienen pareja, todo eso hoy tiene que ser resuelto rápidamente. Todo eso hoy se tuvo que resolver de una manera inmediata, sin tener mayores ayudas por parte de nadie. Entonces, en particular, en mi punto de vista sobre este tema es que no ha sido fácil. Y no solamente en un tema de casa, sino que en un tema de remuneración. No es lo mismo caer en el teletrabajo y ser un trabajador de renta variable a un trabajador de renta fija, que es el caso de nuestro sindicato. En nuestro sindicato hoy, las personas cada día tienen que estar viendo cómo arman su sueldo, ¿ya? Porque no solo le afecta el estar en la casa, sino que hay una pandemia que no le permite realizar bien su trabajo. Exacto. Mientras que las personas o los trabajadores que están con renta fija, es hasta cómodo estar en su hogar, ¿ya? Asumiendo los costos que ha llevado el teletrabajo, pero lo está haciendo de una manera bastante más positiva a la situación. Entonces, creo que es un tema que hay que debatir, hay que ver los pros y los contras, porque no todo es negro y tampoco no todo es blanco. Por lo menos en nuestro sindicato, que tenemos los dos tipos de trabajadores que hay en la banca, yo podría dar percepciones de ambos lados. Y así lo vemos en el sindicato de Vicevida. Pablo, ¿tú algo que acotar a esta pregunta? Sí, no, mira, que efectivamente estamos viviendo en una realidad nueva, ¿ya? Evidentemente las empresas hacía mucho tiempo ya que querían hacer una flexibilización y a través del teletrabajo. Eso era un tema que todavía no se había discutido con profundidad de parte de los movimientos sindicales con las empresas, y esta pandemia vino a acelerar aún más el proceso en beneficio del teletrabajo, digámoslo así, y que ha traído varias consecuencias. O sea, bueno, ya se sabe mucho sobre las consecuencias de los gastos que tienen que asumir los trabajadores, que las empresas no se han hecho cargo en algunos casos, ¿ya? También han traído otro tipo de consecuencias, como podemos ver el tema que también ha subido mucho, el tema de la violencia intrafamiliar, que es un tema que está directamente relacionado con el hacinamiento y con este tema de la pandemia, donde nos tenemos que estar encerrando en las casas y donde nos hemos dado cuenta que muchas veces el clima familiar no era el que se creía que era cuando efectivamente nos veíamos un par de horas. Porque ¿qué consecuencia ha traído también esto? Es que nos hemos dado cuenta que en este sistema de libre mercado que se dice, nos han encapsulado en unas casas de 30 metros cuadrados, donde las comunas eran comunas dormitorios, y ahora que estamos en esta emergencia sanitaria, nos hemos tenido que encerrar y las cosas han cambiado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones reales de un trabajador, que son los que tienen acceso a este tipo de vivienda, que somos la mayoría? ¿Cuáles son las consecuencias, no solamente económicas, sino que también incluso hasta mentales? Porque el tema de la violencia intrafamiliar, el tema del hacinamiento, el tema del estrés que se produce ahí, también es un problema que va a afectar directamente a las enfermedades mentales, que en este país es altísimo. Sí, yo efectivamente conversaba con un trabajador y él me indicaba que, bueno, él es soltero, igual vive con su pareja en el departamento, pero gracias a soltero él podía tener una pieza oficina. Entonces él decía que claro, se podía conectar, podía hacer su trabajo desde su pieza, pero que claramente si no estuviera esta pieza, ya estaría separado incluso. Entonces, no, de verdad es complicado por lo que dices tú, por los espacios, porque realmente no tenemos las comodidades para hacer este tipo de teletrabajo. Yorka, ¿qué nos puedes opinar tú respecto a esta pregunta?
Bueno, la verdad para mí es un tema bastante complejo, esta nueva modalidad de teletrabajo, que como bien decía Pablo, las empresas hace mucho tiempo ya estaban con la intención de instaurarla. Eh, la ley vino obviamente a apresurar este tema todo por la crisis sanitaria, y eso ha complicado la verdad bastante a los trabajadores. Yo creo que tiene que ver un poco también con el estilo de vida de cada persona, ¿ya? Porque como tú mismo nombrabas, Manuela, ahora hace un momento, cuando una persona es soltera, claro, tienes más opciones y también tienes más tiempo. Eh, pero, pero el resto de las personas, y yo creo que ahí está el foco más complejo, son las personas que ya tienen familia, que tienen hijos. Siento que para las mujeres igual ha sido y es más difícil que para un hombre, ya que la mujer tiene que encargarse más cosas normalmente a diario, o sea, estamos hablando de los hijos, de las cosas de la casa, ya sea el almuerzo, el aseo, que hay que comprar esto. Entonces son bastante las complicaciones que se van sumando. Creo que así como tiene desventajas el teletrabajo, yo puedo ver en realidad una ventaja de él, que tampoco está mal decir. Siento que sí nos da un poco de flexibilidad en el sentido de que nos ahorramos el tiempo de desplazamiento. Hay un estudio que hizo el Consejo de Desarrollo Urbano el año pasado, en donde hace un promedio de lo que se demoran los trabajadores en desplazarse desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa, que en promedio son 3 horas diarias. O sea, son 3 horas en realidad básicamente muertas, y que en este momento nos ahorramos y que nos permite de repente levantarnos más tarde o tal vez flexibilizar y ocupar esas horas tal vez en otra cosa. También nos da un poco más de vida familiar, pero entre comillas la verdad la vida familiar, porque si bien lo puedo ver como una ventaja de cierta manera, también es una desventaja, porque el tiempo que se le entrega realmente a la familia no es de calidad. No es de calidad porque uno está con tantas cosas en la cabeza con esta nueva modalidad que, que no es suficiente y no nos da el tiempo para entregarles en realidad el tiempo de calidad que necesitan. Y más encima con una pandemia cuesta, entonces eso es más complicado. Así es. Y con el tema de las ventajas, como les estaba mencionando, bueno, las desventajas, tenemos que el tiempo no es de calidad lo que le podemos entregar a la familia, tenemos la falta de interrelaciones personales, ya no tenemos la sociabilidad que teníamos yendo a trabajar, o sea, para empezar no vemos mucha gente, no podemos compartir con nuestros compañeros, que de repente tienes un compañero al lado y puedes tirar la talla mediante se hace el trabajo, o uno sale a almorzar y sale con los compañeros, entonces ahí uno puede... O hasta el día viernes uno también se ha dado el happy hour, entonces desconecta un poco del trabajo, pero no se da, pues entonces... Pero ahora no se da, claro. El sedentarismo, que está también bastante inmerso en esta nueva modalidad, ya que normalmente las casas no son muy grandes, entonces uno separa el baño, separa la cocina, y la verdad es que no va más allá de 4 metros cuadrados, con suerte, entonces el sedentarismo también nos está golpeando, y bueno, y todo lo que es el tema psicológico que provoca esta crisis sanitaria, el miedo a salir, el miedo a contagiarse, y el miedo también a perder el trabajo. Exactamente. Que lo lleva a muchas personas a seguir en esto. Sí, bueno, también estamos entrando en invierno. Hoy día, por ejemplo, ha sido un día muy helado acá en Santiago. Y bueno, hay que ver el tema de la calefacción también que tú debes tener en tu casa. No es lo mismo que estar en una oficina, que tú en tu oficina tenías aire acondicionado, estaba todo bien, pero claro, es verdad. También hay gastos en alimentación, como decía Yorka. Pero bueno, ya estamos en esto, nos metieron a la fuerza, nadie, como dicen por ahí, nadie lo vio venir,
pero como dice también, lo comentaban, los empresarios hace rato ya querían tener esta modalidad dentro de su empresa y lamentablemente lo estamos arreglando en el camino, estamos arreglando la carga, así que es lamentable. Vamos a pasar a una segunda pregunta que dice que cómo creemos que debiera abordar el sindicato el teletrabajo y los costos que esto implica. Claudia. Bueno, como primera instancia y para lo que estamos convocados los sindicatos es claramente escuchar a los trabajadores y ver el impacto que ha tenido el teletrabajo en sus vidas y en el trabajo propiamente tal. Hoy por hoy, como sabemos, la ley permite que el empleador hasta junio pueda regularizar todo lo que es relativo al teletrabajo, ¿ya? Entonces, esto es como un tipo de marcha blanca, en el cual el sindicato tiene que estar presente, levantando las inquietudes y viendo que no se pase aquí golazos con los trabajadores, ¿ya? Es claro que vamos a tener que estar muy atentos a los anexos de contratos que se firmen. Recordemos que la ley también indica que todos los trabajadores van a tener que conocer por medio de la ley que existen sindicatos, los nuevos trabajadores. Eso no puede estar exento. Si como sindicatos reales tenemos que estar detrás de que se cumplan las condiciones, ya que como dije, así como muchas personas están en contra de la implementación del teletrabajo, que ya está, no hay nada que hacer, esto ya está, es una ley. Lo que hay que hacer es que se aplique de la mejor forma posible y los dirigentes estamos llamados a entender la ley y lo que dice, que el empleador no cometa errores, que estemos ahí con los trabajadores y que no se pase nada. El sindicato es vital para que se cumplan las normas respecto a la ley del teletrabajo. Sí, excelente, Claudia. Pablo, ¿algo que comentar con respecto a esta pregunta? Sí, no, o sea, el rol del sindicato aquí es fundamental. Y ahora, más que nunca, porque con este tema del teletrabajo y este nuevo mundo que se nos viene encima, post pandemia, el sindicato va a ser fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero tal como el sindicato va a ser fundamental para defender los derechos de los trabajadores, también va a ser fundamental de que todos los trabajadores y trabajadoras tomen conciencia del mundo que se nos viene encima y su obligación como trabajador y como trabajadora de asociarse a un sindicato que los defienda realmente. Mira, esto del tema del teletrabajo es todo un mundo, ¿eh? Por supuesto que para las empresas trae muchos beneficios, ya se ha hablado donde ellos se ahorran generalmente los gastos de la luz, del agua, del arriendo, pero también trae beneficios para ellos en el sentido de la captación de los talentos también, ¿eh? Del personal calificado. Por ejemplo, una empresa que a lo mejor tenía un personal calificado en Concepción, pero necesitaba que trabajara en la parte central de Santiago, tenía que trasladarlo. Ahora, obviamente, con el teletrabajo, para eso ya no va a ser necesario, sino que se va a poder conectar desde su casa. En ese sentido, tiene beneficios para la empresa. Para los trabajadores, bueno, también se ha dicho aquí que pueden haber beneficios. Yo creo que sí, efectivamente los hay, siempre y cuando las normas se cumplan. Las empresas tienen que superar ciertos riesgos también. Hay riesgo de fragmentar los equipos de trabajo, que eso es sumamente complicado. Mira, nosotros los trabajadores del mundo financiero en general, es un trabajo que se mantiene bajo mucho estrés. Es un trabajo muy estresante y es muy delicado porque muchas veces se maneja dinero, ¿ya? Y es un trabajo que se requiere trabajar en equipo y se necesita el apoyo de los compañeros. En este caso, cuando se fragmentan los equipos de trabajo y cada uno está en su casa, es muy probable que esa situación conlleve a muchos errores de parte del trabajador y todos sabemos que efectivamente los errores cuando se comete de parte de un trabajador, porque no tiene a quién acudir directamente para preguntarle, por ejemplo, a un trabajador que tenga más experiencia para que lo apoye, como sí se puede hacer en una parte física dentro de la empresa, muchas veces puede pagar incluso con su trabajo. Y bueno, las desventajas que tiene el teletrabajo que ya hemos hablado sobre el estrés, la carga laboral, es el aislamiento social, porque también eso implica un aislamiento.
me parece que Claudio lo conversó, que efectivamente las personas cuando ya están en la casa pierden el aislamiento, y eso tiene que ver un poco también con la humanidad y el tiempo que nosotros estamos dedicando a la empresa. Nosotros cuando vamos a la empresa cumplimos un horario. Ahora, cuando estamos en la casa, vamos a estar efectivamente 7 días de la semana en la casa y 5 o 6 trabajando. Entonces, ¿cómo nosotros como sindicato vamos a fiscalizar que esa situación efectivamente se cumpla y se regularice los horarios como corresponden y que las horas extras se paguen? Entonces, eso va a ser un desafío que tenemos que tomar todos nosotros como dirigentes y como organizaciones sindicales para poder enfrentar este nuevo escenario, que como te digo, lo único que hay aquí es incertidumbre, pero que nosotros tenemos que empezar a trabajar, a capacitarnos para saber el mundo que se viene. Tal vez más adelante dentro de la conversación podemos dar algunos tips o algunas ideas de cómo podemos colaborar en ese sentido. Exacto. Sí, como dices tú, es de vital importancia el sindicato, porque efectivamente en estos tiempos, yo lo veo en mis sindicatos, los trabajadores están con miedo a perder su trabajo, están con miedo a quedarse sin dinero. Entonces, ellos aceptan todo lo que les pidan. Entonces, si no está el sindicato ahí detrás, los empresarios se aprovechan y se aprovechan de la situación. Entonces, por eso es importante que los trabajadores entiendan la importancia de las organizaciones sindicales. Entonces, invitamos a los trabajadores que nos están viendo en estos momentos que cualquier problema o duda que tengan, se acerquen a sus sindicatos, se acerquen a sus dirigentes sindicales y confíen en ellos, ¿ya? Porque es la única forma de poder ganar el gallito en estos tiempos de pandemia. Yorka, ¿tú qué opinas respecto a este tema? Como sindicato, obviamente, considero que somos fundamentales en esta ley que nos pusieron. Y súper compleja, además, porque como bien decía Claudia, tiene bastante detalles la ley que perjudica a los trabajadores. En el mismo sentido de que, claro, los trabajadores pueden escoger dentro del horario, básicamente de trabajo, teniendo 12 horas continuas diarias de descanso. Eso es lo único que dice, pero estamos hablando de que son 24 horas. O sea, son 12 horas que el trabajador tendría que estar trabajando. Si lo sacamos semanal, o sea, sobrepasamos las horas legales de trabajo que tenemos actualmente. O sea, vamos en vez de ir ganando, vamos perdiendo en este sentido, o sea, nos perjudica totalmente. Y por otro lado, se ha visto bastante lo que es el workaholic, que es un poco la adicción al trabajo, en el que las personas, por tratar de sacar a toda costa, por el miedo que tienen de perder su trabajo, tratan de sacar a toda costa los números que está pidiendo la empresa, porque las empresas no han flexibilizado ese tema. Entonces las empresas siguen con la misma carga que de un trabajo normal, o sea, de un día normal, trabajando desde la oficina en una jornada laboral normal. Y esto no es normal, o sea, para empezar ya no tenemos la herramienta, no tenemos una oficina, porque la mayoría de los trabajadores no tenemos un lugar para tener una oficina, y la instalamos en la mañana y la sacamos en la tarde para almorzar, y ahora la sacamos y después la volvemos. Entonces hay que estar constantemente en esto y es súper complejo. Ahora, con respecto a lo que comprende tu pregunta, Manuel. ¿En cómo abordamos como sindicato el teletrabajo? Nosotros como sindicato al menos vimos el tema de los gastos en que incurrían los trabajadores adicionales, que era el tema de la luz, el agua, el internet. Y la empresa el mes pasado nos entregó un bono. Yeah. Un bono que lograba paliar obviamente el gasto adicional incurrido. Por el tema también de los trabajadores con sueldos variables que hablaba Claudia al principio, nosotros también logramos que la empresa promediara los últimos 3 meses de los trabajadores y así no se vieran afectados, porque en realidad tampoco es culpa de ellos el tema de esta pandemia y que se vean afectados además monetariamente sin que sea culpa de ellos el no llegar a la meta. Entonces,
gracias al sindicato en este caso, nosotros logramos eso, que la empresa lo hiciera. Por lo tanto, hasta el momento vamos bien, pero igual siempre hay detalles como las herramientas y claro, hay cosas pero es que la ley ahora, como le entregó también la facilidad de estar 3 meses para que pudieran organizarse, al final igual nos deja un poco fuera, porque al final uno puede pedir, pero no puede exigir por el momento. Porque ellos todavía están dentro del plazo en el que tienen que regularizar todo. Entonces, eso nos perjudica, porque nosotros podemos pedir así como, por favor, como idea, le estamos dando una idea, pero en realidad exigir y hacer que se cumpla algo que todavía no es válido, no podemos. Entonces eso nos limita también como sindicato. Ahí ya vemos un resultado del sindicato, que gracias al sindicato HDI se logró este bono para los trabajadores. Y importante también mencionar que es el único sindicato en la empresa. Entonces también es fundamental mantener esa unidad en los trabajadores y no dividirlas, porque así es más difícil conseguir cosas. ¿Sí o no, chicos? Oigan, pasemos a la otra pregunta que se habló también. ¿Cómo podemos calcular la hora de trabajo? Especialmente ahora que claramente la empresa no va a pagar las horas extras de trabajo desde la casa. Entonces, ¿cómo podríamos calcular esas horas de trabajo, Claudia? Bueno, la verdad es que si tú me preguntas, yo consideraría que una pregunta media compleja, porque la ley trae en sí varios artículos o varias indicaciones respecto al horario de los trabajadores, en cómo van a tener que implementarse la jornada de trabajo. Entonces, ahondar yo creo en que nosotros calculemos más o menos la hora de trabajo de algún trabajador, la verdad es que no va a tener ninguna implicancia porque está bastante definido, o el trabajador lo van a categorizar dentro del artículo 22 del Código del Trabajo para eximirlo de la jornada, con la consecuencia, obviamente, que el trabajador va a tener que estar probablemente suspendido a la jefatura. Ahora, también con el punto que va a tener un derecho a desconexión, que también es lo que indica la ley, y el trabajador en horario rígido, que el que hoy marca, al tener teletrabajo va a tener las condiciones que también indica la ley. Entonces, si vuelvo a la pregunta de cómo calcular la hora de trabajo, yo creo que va a tener que ser netamente proporcional a la definición de jornada de trabajo que se le dé al trabajador. No tengo como una respuesta propia a eso, ya que la ley creo que tiene puntos asociados a ese tema, de verdad. No lo sé, cómo lo calcularía. Claro, esto es como lo que comentaba anteriormente, que en el camino vamos a tener que ir arreglando la carga. Lo que pasa es que nosotros no vamos a poder arreglar la carga la van a dar las leyes y nosotros vamos a tener que esperar que se cumplan y que no se escapen con los tarros, básicamente, pero ya se puede decir que esto está cortado y el sindicato va a tener que estar detrás denunciando o pidiendo la fiscalización de que se cumplan las cosas como corresponde. Coincido plenamente cuando todos hablan del miedo que tienen los trabajadores a perder su puesto laboral, eso es claro. Mucha gente va a firmar lo que no quiere firmar, pero la verdad es que es algo inevitable, lamentablemente. Hoy dieron las cifras de cesantía en el Gran Santiago, o sea, esas son señales claras de que esto no es ni siquiera dibujado, es o firmas o no hay pega, así va a ser. Exactamente. Pablo, ¿tu opinión? Sí, no, evidentemente es un tema complejo. Ya estamos en un momento delicado, como ya lo hemos dicho, estamos en medio de una pandemia.
una pandemia que no se ha tomado realmente su dimensión. Aquí esta pandemia se compara mucho con las anteriores, con la famosa gripe española, pero efectivamente en este tiempo que tenemos mucho más tecnología, mucho más comunicación, donde está todo interconectado, nosotros solamente con un clic sabemos inmediatamente lo que está pasando en Wuhan, en China, o sea, que estamos al instante en el conocimiento de cómo va la evolución de este virus y nos tiene de la forma que nos tiene confinados. O sea, yo me pregunto si esta pandemia hubiese estado en años anteriores, ¿qué es lo que hubiese pasado? Entonces, eso como primer punto. Y efectivamente se aprobó una ley entre gallos y medianoche, sin la consulta real de los trabajadores ni de los que son sus representantes, que son los sindicatos. Yo lo veo no como un tema que sea estático y que sea para siempre, sino que yo creo que este es un punto seguido, porque posteriormente de la pandemia hay mucho de qué conversar y hay mucho también que establecer en la sociedad y establecer efectivamente diálogo sincero que permitan nuevamente, como los que se van a hacer, que permitan nuevamente un nuevo código laboral y una nueva institucionalidad. Pero independientemente de eso, este tema del teletrabajo, efectivamente, que vemos la sobrecarga laboral, que hablaba un poco Claudia y Yorka también, es complicado porque me parece que en una de las reflexiones que se hizo de las preguntas, se hablaba también de la presión que se ejerce hacia el trabajador por parte de la jefatura. Y ese es un tema sumamente complicado, porque mira, yo recuerdo que, no sé si ustedes recuerdan, son muy jóvenes, que antiguamente había un programa que se llamaba El Happening con Ja, ¿ya? Sí. Y Jorge Pedrero, que para mí es un genio, un tipo que cantaba, que bailaba, que actuaba, componía, la hacía toda, crearon ahí la oficina que reflejaba mucho el microhábitat de la sociedad chilena en una oficina que puede ser de cualquier parte del mundo, pero particularmente en Chile, y ahí habían personajes que estaban bien caracterizados de lo que es la oficina. Y estaba, por supuesto, la persona que llegaba atrasada todos los días, estaba el jefe tirano y estaba el chupamedia. Bueno, lamentablemente las empresas no han variado mucho en ese sentido y efectivamente hay jefes que para quedar bien con el señor Sañartu obvian las leyes laborales y le sobreexigen al trabajador que cumpla más para él poder quedar bien con la empresa. Ese es un tema que nosotros vamos a tener que fiscalizar bien, vamos a tener que ver también que por parte de la empresa se cumpla toda la ley, por mala que sea, pero está, y creo que es el tema de lo que ya se aprobó es un tema que está en suspenso, que no es una cosa que va a ser por sí, y creo que hay que esperar que pase un poco esto de la pandemia, porque los resultados y las consecuencias del teletrabajo todavía no la estamos viendo en su totalidad y a grandes rasgos tampoco. Sí, claro. Yorka, ¿tú qué opinas con respecto a este punto? ¿Podríamos crear algún sistema para calcular la hora de trabajo? En esta circunstancia yo creo que es súper difícil. Con una pandemia atrás, súper difícil, porque influye mucho el tema del miedo de la gente de perder su trabajo, entonces ellos aceptan por la plata, igual por el dinero, por su sueldo, aceptan en realidad lo que venga, mientras tengan su respaldo ahí mensual. Pero yo opino como Pablo, yo estoy de acuerdo con lo que él dijo respecto a lo que la ley ya, sí, si bien ya, o sea, ok, está, pero no es algo que no pueda ser modificado, o sea, las leyes todas pueden ser modificadas después con algún decreto, entonces yo creo que eso va a depender también mucho de nosotros. El día de hoy nosotros estamos atados de mano, básicamente porque también estamos confinados a estar en nuestras casas y resguardarnos a nosotros y a nuestra familia, pero en algún momento esto va a pasar. Entonces, y ahí es donde vamos a tener que estar con más fuerza que nunca para poder hacer que el gobierno respete lo que ya teníamos. O sea, no puede ser que trabajemos más de lo que trabajábamos, de lo que tenemos como horas normales, horas legales actualmente. Entonces, y yo creo que por otro lado llamar también a los trabajadores. Nosotros como sindicato al menos siempre hacemos el llamado a que nuestros trabajadores, o sea, que nuestros socios en realidad, respeten su horario laboral. Exacto. Hay que respetarlo. O sea, está bien,
de repente no se produce lo mismo que produce en una oficina, porque obviamente tienen más distracciones y más cosas en que preocuparte, pero deben respetarse. No nos están pagando horas extras. Yo creo que las empresas también tienen que flexibilizar en ese sentido y entender que si ellos no quieren tener 24 horas trabajando, o sea, claro, vamos a poder sacar el trabajo, pero ¿qué estilo de vida vamos a llevar? O sea, ya esta ley los viene a ayudar a ellos, porque en realidad los más beneficiados con esta ley son las empresas, porque ellos son los que se ahorran mucho dinero en instalaciones, en servicios básicos y materiales, etcétera. Pero también necesitamos que ellos también puedan entender, claro, ellos también puedan ver la realidad de que no es fácil trabajar desde casa, que el teletrabajo no vino a, si bien en estas circunstancias de pandemia es clave para poder seguir trabajando y seguir teniendo un sustento mensual, pero no es algo que podamos, o que estuviera bien si no estuviéramos en esta crisis. Uh-huh. O sea, yo creo que muchos de nosotros no aceptaríamos estar en teletrabajo si no tuviéramos un virus afuera que amenaza con nuestra salud y con nuestras vidas y la vida de nuestros seres queridos. Yo creo que ahí está eso cambia todo. Manuel, y lamentablemente... Sí, dime, Pablo. Disculpa, Manuel. Mira, yo creo que en relación a la pregunta también, la lógica diría que como este es un tema que llegó a instalarse, ¿ya? Más se va a sumar, por supuesto, todo lo que es la automatización y también la irrupción de la inteligencia artificial en los trabajos. Bueno, eso debería ser para facilitar al trabajador la vida laboral, para alivianársela, no para sobrecargar, y por lo tanto también como las empresas se van a ahorrar mucho dinero con los arriendos y con los gastos que ya se han dicho, efectivamente la hora trabajada debería ser mejor pagada. Eso fue, las empresas van a tener mucho más liquidez disponible para recompensar el trabajo que hacen los trabajadores día a día. Sí, lamentablemente el empresariado está viendo como que el teletrabajo es un beneficio al trabajador y no es tan un beneficio, sino más es continuar con la pega. ¿Ah? Entonces, claro, te dicen, oye, pero agradece que estás con teletrabajo y no estás andando en metro, en micro, y entonces no es tan así, no es tan un beneficio, sino que es que tú sigues trabajando nomás, pues entonces es difícil porque ellos tienen otra visión totalmente distinta a la del trabajador. Y con esto también llevo a la siguiente pregunta, que ¿cómo podemos evitar que algún jefe desubicado, no sé, pues te llame un fin de semana o te esté jodiendo a las tantas de la noche con algún mail, con algún WhatsApp? ¿Cómo podemos evitar este tipo de cosas nosotros como sindicalistas? Doy la palabra a Claudia. Bueno, la verdad yo te voy a hablar un poco de la experiencia de parte Vicevida, la empresa. Ese tema siempre ha sido bastante observado porque nosotros justamente tenemos mucha fuerza de venta, ¿ya? Los agentes comerciales tienen jefaturas que son complicadísimas porque ellos están siempre teniendo que cumplir metas para llegar a sus números. Entonces hay un acoso constante respecto al trabajador de parte de la jefatura. Yo creo que eso ahora no ha cambiado. De hecho, han habido casos, me han reportado casos que ha aumentado. Jefaturas que les piden estar a las 8:30 de la mañana en la cámara, casi bañadas, vestidas, desayunadas, como que fueran a salir a la calle, siendo que ellas probablemente cuando se trabajaba físicamente llegaban a las 10 de la mañana a la oficina. Entonces, hay situaciones de acoso que no cambian, todo lo contrario, se han acentuado para exigirle a la trabajadora, siendo que estamos hablando de trabajadores que tienen el artículo 22 del Código del Trabajo. Entonces, si vamos al punto de cómo evitamos que una jefatura esté jodiéndote el fin de semana, bueno, ahí es donde tiene que entrar el sindicato y denunciar esas malas prácticas. Nosotros en general las denunciamos derechamente a la compañía y la compañía ha actuado. Si no fuera así, habría que dar pasos mayores. Lamentablemente hoy la inspección del trabajo es un cacho. O sea,
Hoy el trabajador se tiene que tragar probablemente muchos problemas que tiene porque no hay quien te atienda, no hay quien te ayude. Entonces, tenemos la suerte nosotros, los bancarios, de poder tener ese diálogo con el empresario, con el empleador, pero yo me imagino el resto de trabajadores que no tienen ni siquiera quien te represente, ni siquiera quien pueda hablar por ti, todo lo contrario, si tú hablas te echan. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué hacemos con esos jefes? Nosotros tenemos un punto, pero mucha gente no tiene nada y no hay nada que hacer, nada que hacer. Sí, por eso es importante el sindicato y que los trabajadores empiecen ya a creer en sus sindicatos, porque es la única forma de poder contrallevar este tipo de problemas, ¿o no, Pablo? Así es, Manuel. Es la única forma, no hay otra opción. Nosotros siempre decimos, un jefe te puede decir siempre que te va a ayudar en los momentos difíciles, y es probable que lo haga, pero cuando llega el momento en que queda a riesgo su propio trabajo, se va a poner siempre de parte de la empresa. Y no es porque sea malo, sino que es por una situación natural. Cada uno cuida su trabajo. Los sindicatos y los dirigentes sindicales somos los únicos que podemos defender realmente a los trabajadores, porque para eso tenemos fuero, ¿ya? Ese es un primer punto. Y efectivamente, ¿qué hacemos con estos jefes? Mira, afortunadamente, nosotros no tenemos mucho. Mira, la mayoría de las jefaturas han actuado en forma correcta dentro del banco. Sin embargo, hay algunos que efectivamente han abusado en la jornada laboral, un poco lo que hablaba la Claudia, que los llamaban a deshora para que las personas trabajen. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese sentido? La misma forma de actuar. Nosotros nos contactamos con la gerencia de recursos humanos, hablamos los temas y ellos efectivamente se encargan de hacer los tipos de correcciones a esos jefes. A veces, por supuesto que nos gustaría que esas correcciones fueran mucho más drásticas para las jefaturas, porque hay veces que se repiten las mismas, y ese es un tema que estamos pendientes y que estamos en permanente conversación. Pero eso es una realidad que viven todas las empresas. Es un poco lo que decía yo en forma jocosa con el ejemplo del Happening con Ja, ¿ya? Que son personas que muchas veces creen que por quedar bien con el patrón lo están haciendo fantástico, y lo que no se están dando cuenta es que efectivamente no solamente están perjudicando la vida de un trabajador, incluso de una familia, sino que también están dañando la imagen y el prestigio de la empresa. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado a todas las empresas, en el fondo, a que presten atención mucho sobre este tema, en particular en el teletrabajo, que es donde más se va a ver el abuso y el exceso de trabajo y el exceso de carga laboral de los y las trabajadoras. Yorka, bueno, yo creo que en tu caso también deben de existir este tipo de jefes en tu empresa. Sí, claro, yo creo que en todas las empresas está el jefe abusivo que llama a deshora o que manda mensajes o que pide cosas cuando ya uno está así, quedan 2 minutos para terminar la jornada y que obviamente en 2 minutos no se alcanza. Pero yo creo, como mencionaban los chicos, que básicamente es que la gente empiece a confiar y a creer también en el sindicato, en el trabajo que hacemos a diario. Nosotros seguimos trabajando desde la casa, cada problema que ellos informen, al menos de nuestro sindicato, nosotros estamos atentos. Entonces siento que, y nos han pasado, de hecho ahora último, tuvimos un caso con una chica que estaba teniendo problemas donde le estaban haciendo trabajar más, le estaban solicitando que hiciera más funciones de las que ella ya hacía. Entonces ya ella ya no podía más y ahí tuvimos que verlo con recursos humanos, obviamente, con el jefe directo también de ella. Y bueno, ellos lograron entender que ella no podía y logramos estar en o sea, que ella quedara al menos con las funciones que tenía y no que le siguieran adicionando más. Pero es un tema de los socios, igual que son los quienes tienen que avisar, porque en realidad tampoco uno es un mago ahí con la bolita mágica en donde uno está diciendo, a Juanito Pérez le está pasando esto, ¿no? Si ellos no avisan, es súper difícil que nosotros sepamos. Entonces, básicamente yo creo que ahí el trabajo está en ellos, que nos den la información para así poder nosotros hacernos cargo y representarlo frente a la empresa y hacer que se respeten sus derechos también, si nosotros todos tenemos derechos. Lo que pasa es que el trabajador de repente ignora muchas veces sus derechos y también se deja pasar a llevar.
Entonces cada uno yo creo que tiene que ver también dónde le aprieta el zapato y confiar un poco más en el sindicato en el que está adherido. Sí, sí, en Chile nos hace falta esa cultura sindical, de ir a tus dirigentes sindicales, comentar lo que pasa. Es importante porque la unión hace la fuerza. Y va por ahí también mi pregunta, que fue lo que pasó el 18 de octubre. Entonces, claro, los empresarios se hicieron los sordos, los políticos también hacían oídos sordos a nuestras peticiones y la gente salió a la calle, se rebeló. Nosotros lo esperábamos hace mucho tiempo que pasara esto porque ya era mucho el abuso. Como decía por ahí, no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, Claudia, ¿tú cómo viviste este estallido social acá en Chile? Bueno, en particular el estallido social, estamos súper claros que marcó un antes y un después en todos los chilenos, en diferentes formas, en diferentes colores, pero nadie puede ser indiferente a que ese día cambió la vida de muchos. En lo particular, a mí me tocó complejamente, yo vivo en Valparaíso, trabajo en Santiago, entonces veía todo lo que era el problema en el transporte, en las aglomeraciones de gente, pero entendía que esto no podía seguir, o sea, no podía ser que los chilenos siguieran conteniéndose tanto, con tanto daño, con tantas leyes miserables, en todos los ámbitos, salud, educación, vivienda, trabajo, o sea, ¿hasta cuándo aguantamos? Si tú me preguntas, para mí el coronavirus llegó a salvar un poco lo que estaba pasando de plano, porque hoy ya no es la excusa de que está la crisis social para los trabajadores, está una pandemia mundial que vino a quitar el empleo, a poner en riesgo la estabilidad laboral. Entonces, la crisis de verdad tuvo una causa súper potente, súper real, pero me preocupa sinceramente de que esto que está pasando hoy, que es una crisis interna que estamos viviendo todos, quite esa fuerza que tuvieron los chilenos en un minuto de decir basta. Yo espero que volvamos con fuerza a decir no queremos más leyes malas, no queremos que nos sigan perjudicando, no queremos más FP. no queremos pensiones miserables. Ojalá volvamos a dar esa pelea. Pero hoy es importante salir de esto y de la mejor forma, porque no puede ser que esto termine y la gente diga, ya no hay nada más que hacer, hasta aquí nos rendimos y esperemos a ver qué es lo que sigue. Hoy hay que tomar fuerzas, hay que seguir observando, hay que estar atento, hay que ser inteligente y de verdad entender que nosotros, insisto, somos un grupo privilegiado, que podemos hoy tener trabajo, que mucha gente hoy está peleando por una caja de mercadería porque no tiene nada. Entonces, esa gente yo espero que se dé cuenta que el estallido social no paró antes de la pandemia, sino que después tiene que seguir de una forma en que podamos nuevamente levantarnos como chilenos. Eso es lo importante. Pero hoy por hoy hay que salir de esto y hay que salir lo mejor parados. Ojalá con trabajo y salud. Sí, yo concuerdo contigo, Claudia, que el estallido social marca un antes y un después. Incluso lo podemos ver hace una semana atrás con la gente del bosque que se manifestó y si no fuera por esta gente, nadie estaría hablando hoy día de cajas de mercadería. Entonces hay que ver eso, que si no logramos organizarnos, difícilmente nos van a escuchar. Pablo, ¿tú qué opinas del estallido social y cómo lo viviste?
Sí, no, mira, hay un hecho curioso, mira, yo mismo participé en un programa de Punto Social en septiembre del 2019, ¿ya? Ahí estuvimos debatiendo por la marcha de protesta nacional que hicimos en cuanto dijimos nos cansamos, nos unimos. No sé si recuerdan ese episodio, Sí. donde nos juntamos varios dirigentes sindicales desde Plaza Italia y empezamos a caminar hacia el centro de Santiago. Y recuerdo que en esa ocasión íbamos solamente por la vereda caminando y Carabineros nos interrumpió y nos reprimió fuertemente. En aquella ocasión, en ese programa, analizamos ese tema y dijimos que efectivamente era un tema que era sumamente delicado y sumamente grave porque era primera vez prácticamente que se estaba impidiendo transitar libremente por las veredas de nuestro país. Era un tema muy grave. Y ya se estaba respirando un ambiente raro, era como estos sonidos que nosotros escuchamos subterráneos y que después viene el temblor. Bueno, y dijimos en esa ocasión también que el ministro del Interior de esa época subestimaba mucho a los movimientos sociales y que los movimientos sociales, cuando se levantan, efectivamente son capaces de votar a un ministro, incluso hasta un gobierno. Bueno, pasó un mes y algunos días y ocurrió lo que era imposible. Ocurrió un estallido social de proporciones que nunca se habían visto en la historia de Chile y le costó la cabeza a ese ministro y vicepresidente todopoderoso, que por lo demás es el primer hermano del presidente Piñera. ¿Ya? Eso es lo que sucede cuando se subestiman a los movimientos sociales y cuando se subestiman las demandas sociales. Mira, hay muchos ejemplos en la historia que ha sucedido esto. Cuando el pueblo se une y se levanta, se terminan los privilegios de los poderosos. Y ahí nosotros tenemos muchos ejemplos, podemos ver en las monarquías europeas, la monarquía francesa en la Revolución Francesa, la dinastía de los zares en la Revolución de Octubre en Rusia, podemos irnos al Medio Oriente también, y la monarquía hachemita de Irak, o también en Irán, con el régimen monárquico de los Shah, etcétera. Y para qué decir las dictaduras, que todas han sido votadas unas a una y todas han sido derrotadas. Entonces, siempre que el poderoso, siempre que la autoridad que se cree omnipresente, que se cree intocable, desprecia a los movimientos sociales, ocurre lo que ha ocurrido en todas partes. Y es lo que le ocurrió al ministro Chadwick y es lo que le va a ocurrir al gobierno si sigue desoyendo las demandas sociales. ¿Por qué lo digo? Porque en el mundo post-pandemia que nos vamos a enfrentar, efectivamente, vamos a tener que ver, como lo decíamos anteriormente, el tema de la ley laboral con respecto al teletrabajo, como decía, no es una cuestión que esté estática, sino que tiene que funcionar, y también ver la posibilidad, yo creo que en esta etapa, de ponerle fin y derrumbar, como dijo una persona que yo no quiero nombrar, como un castillo de naipes, al sistema de cotización individual. ¿Ya? Esto es una lucha, y aquí yo quiero ser un poco autorreferente con respecto a la Confederación, quiero decirlo sin vergüenza y con mucho orgullo, que nosotros hemos encabezado una lucha durante muchos años por la restricción de los derechos sociales y lo vamos a hacer. Y las personas y a esos que defienden acérrimamente este sistema que confinó y precarizó no solamente materialmente, sino que en la dignidad a los más ancianas y ancianos de los trabajadores y trabajadoras chilenos y sobre todo a los dueños de su AFP, que el tiempo de ellos se acabó y la época que tuvieron en la historia contemporánea de Chile se terminó también. Excelente, Pablo. Yorka, ¿algo más que acotar? Que ya estamos cortando la hora volando y vamos con la última pregunta. Dale, Yorka. Sí, Manu. Mira, la verdad es que yo creo que esta pandemia llega a abrirle los ojos a muchas personas en realidad, a muchas personas que rechazaban el movimiento social que se generó en octubre del año pasado, a muchas personas que cuestionaban el hecho que decían, no, pero si estamos tan bien, si la educación es, si nuestros trabajos no pasa nada con esto, nuestras empresas son maravillosas, todos nos tratan súper bien. ¿Ah? Todo ello, yo creo que esta pandemia, bueno, no es la mejor manera, obviamente, pero yo creo que llega a abrirle los ojos a muchos de ellos, y que el día de mañana, cuando esto termine, ellos se van a sumar a esta causa. Y al final todos juntos vamos a poder restituir los derechos sociales que tanto necesitamos. Lo que es salud, lo que es educación, lo que es, bueno, todos nuestros derechos sociales en general.
bueno, y la causa que también nos lleva mucho a nosotros y en la cual estamos muy involucrados, obviamente, por No Más AFP. ¿Mm? La restitución de los derechos a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores. Todos vamos para allá, al final a todos nos va a tocar en algún momento. Y queremos, como pasa en otros países. ¿Entendés? Yo de repente me paseo por, bueno, ahora ya no me puedo pasear, pero cuando pasaba por Plaza de Armas o por el centro, ahí, uno veía turistas, ¿no? Y un guía turístico lleno de personas ancianas de edad, porque en otros países se pueden dar ese privilegio de salir, de recorrer a otros países, de conocer otros lados. Y nosotros no, nuestros ancianos con suerte se dan el privilegio de comer a diario. Entonces yo siento que eso es una deuda bastante grande que tiene el gobierno y que como bien decía Pablo, ya está a puertas. A puertas sí. Estamos a puertas de lograr el sí, cometido. Excelente, que, sí, claro, clarísimo, Yorka, clarísimo. Chiquillos, la última pregunta para ir cerrando, tratemos de ser breves porque ya estamos en el tiempo, y es: ¿cuál es la perspectiva si el capitalismo es incapaz de garantizarnos derechos, si es incapaz de garantizarnos salud ante un virus como el COVID-19? Entonces, ¿habrá que pelear políticamente para tener políticos que nos representen? ¿Qué opinan? Claudia, por favor. Qué compleja la pregunta, Manuel. Bueno, yo soy una convencida que desde los movimientos sociales, donde tienen que salir justamente esas personas que lleguen finalmente a validarnos en la política. Lamentablemente hoy nos encontramos con políticos que no nos representan de ningún lado. Quien tenía esperanza en cierto lugar o en cierto lado, creo que se pegó en la pared. Y ni hablar del otro lado, porque el otro lado sigue igual. Pareciera que en eso podemos coincidir que ellos mantienen una línea. Entonces, es vital que se llegue con ideas claras, a armar movimientos que realmente representen no solo a los trabajadores, sino que a los chilenos en general. Hoy tenemos esa oportunidad. A diferencia de, te juro, unos meses atrás hubiera pensado que el chileno estaba desorientado porque no había confianza en nada. Pero hoy el chileno está enojado. Si bien estamos en una pandemia que le agregó al enojo ahora una preocupación, porque muchos están con brazos cruzados sin saber cómo sacar adelante sus familias, se necesita que quienes sí aún pueden dar esa pelea por medio de la política, por medio de los temas sociales, tiene que seguir ahí, tiene que seguir en la lucha y no dejar que este gobierno y los políticos finalmente logren siempre su objetivo, que es perjudicar a la gente. O sea, ellos aprueban leyes que son solo para ellos, y con una rapidez que es impresionante. Pero vamos a hacer temas reales como las pensiones, cuántos años se lleva luchando por ese tema. Y aún no hay nada concreto. Gracias al movimiento se subieron 20 lucas, po. Entonces, si uno dice, se suben 20, 25 lucas, si de verdad se ponen los pantalones, los políticos, pucha que se podrían lograr cosas. Y como siempre conversamos en la CONFE, en nuestras reuniones, tenemos que estar claros que si no llegan personas válidas a la política, no hay forma de sacar adelante los proyectos ni las leyes. Exacto, Claudia. Entonces, sí. La unión hace la fuerza. Por supuesto, pero una unión real, no una unión como la que existe hoy, que es una mafia que dice yo me uno, pero solo para obtener yo ventaja y solo yo tener ganancias de esto. Porque eso es lo que hay hoy en la política. Hoy hay políticos que solo se preocupan de ellos, de ganar ellos el dinero, de asegurar todas sus generaciones, mientras la gente está afuera sin tener un plato de comida, sin tener una pensión digna, sin tener educación. Nunca olvidemos eso. Y somos nosotros, los jóvenes aún, que tenemos el llamado a representar a las personas,
quienes llevemos esa política sincera y transparente a donde tenga que llegar. Gracias, Claudia. Pablo, por favor. Sí, mira, es complicado el escenario, pero a su vez optimista. Yo creo que, bueno, este sistema el cual estamos viviendo creó una sociedad en el que tener significaba ser, tener era igual a ser. Y yo creo que hay que cambiar esa ecuación, esa operación por el ser igual tener. Mira, en la semana estaban tanto un reportaje sobre Clotario Les en el cable, ¿ya? Y yo creo que ahí hay mucho que aprender y mucho que reflexionar y tal vez hacer carne, los dirigentes sindicales y todos los trabajadores y trabajadoras, hacer carne no solamente de su ejemplo, de su vida, sino que de su lucha y de su consecuencia. Yo creo que ese es el desafío que tenemos nosotros, volver a los valores. Nosotros no tenemos ídolos, afortunadamente, con pie de barro, tenemos referentes morales fuertes, sobre todo en este país, que hay que recurrir a ellos, que nos den la fuerza para poder seguir esta lucha, y tenemos una gran oportunidad ahora, es la invitación a todos a participar con el plebiscito de la nueva constitución que va a haber. Mira, nosotros como Sindicato Nacional BCI y como Confederación Bancaria siempre pensamos que este camino que había enfrentado la sociedad chilena, que hasta el momento está enfrentando, solamente tenía una sola salida, que era el proceso constituyente. Yo creo que la aprobación de la nueva constitución y un proceso constituyente es fundamental. Nosotros lo debatimos y efectivamente dijimos que esa era la mejor alternativa. Había personas que no estaban de acuerdo con eso. Decían que es casi como el exgerente, el expresidente del Metro, que decía que esto no iba a aprender cabro. Yo creo que el pueblo chileno hay un consenso en que efectivamente el proceso constituyente es la única vía y es la única solución para salir de este callejón oscuro que hemos estado durante muchos años. No hay que nunca menospreciar la sabiduría del pueblo y creo que es la única opción que tenemos y aprovechar la instancia también, ahora que estábamos hablando de la tecnología y de la ley que se había aprobado entre gallo y medianoche, de crear una instancia para que aparezca un nuevo código laboral donde aparezca el marco regulatorio que nos proteja a nosotros los trabajadores en el presente inmediato y a la sociedad chilena en un futuro cercano, mediano y lejano también. Gracias, Pablo. Yorka, tu opinión. Bueno, la política en sí es algo tan lindo al final, en la ciencia, al final que ve la organización de la sociedad humana. Yo creo que depende un poco de nosotros, también poder educar a la gente, ya que los políticos que están hoy en el gobierno están ahí gracias a nosotros. Entonces, yo creo que es algo que estamos lo que estamos al debe, de educar a la gente, de mostrarle, de viralizar ahora que están las redes sociales pegando más fuerte que nunca, en donde podemos mostrar, oye, este está rechazando esta ley que nos sirve a nosotros, que le sirve al trabajador, que le sirve a la clase media. Entonces yo creo que también es algo que parte un poco por nosotros y que nosotros podemos ayudar mucho a eso. Pero en definitiva, creo que ahora con el tema de la pandemia, como bien decía Claudia delante, es algo que tenemos que sortear, que está en el momento, que debemos preocuparnos, cuidarnos entre todos, hacer conciencia sobre eso, para el día de mañana cuando esto termine, poder vernos nuevamente las caras y podernos abrazar nuevamente en Plaza Dignidad. Excelente, gracias, Yorka. Nada, se nos pasó volando la hora. De verdad muy interesante. Agradecer a los panelistas. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Pablo, Yorka. Y también invitar a todos los que nos están viendo a que se conecten el próximo miércoles. Vamos a tener un nuevo tema y nuevos panelistas y poder contar con su presencia. Así que muchas gracias y terminamos con un No Más AFP. Ya, buenas noches. Adiós. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias por vernos a todos. Chao, chao.